Dios ha sido bueno. La Escritura así lo dice. Hay un verso en la Biblia que dice: bueno y sumamente bueno es Jehová con nosotros, estaremos alegres. Así lo dice. Pero yo quiero compartir esta escritura que está en Salmos, capítulo 145, verso 9. La buscamos, por favor. Salmos 145, 9. Dice la palabra: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Dios es bueno para con todos, y la compasión para con todo aquello que emprendemos. Tan bueno es Dios con todos que también en la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Él es bueno con la persona que está en el lugar más sagrado, hasta con la persona que está en la cárcel más difícil. Dios es bueno con la persona que hace las obras más grandes, más piadosas y buenas, y con aquella persona que hace las cosas más viles y pecaminosas. Los que iniciaron esta obra y que se convirtieron en fundadores de Amor Viviente West Palm Beach, y los que fuimos agregándonos en el camino, hemos visto la gracia de Dios acompañándonos en estos 8 años de vida eclesiástica. Dios ha sido bueno en los mejores tiempos y en las etapas más difíciles, en los tiempos de bonanza y en momentos de escasez, en épocas de bendición y en etapas de conflicto y de crisis, en tiempos de tranquilidad y de paz. Pero también Dios ha sido bueno en esas travesías donde la tempestad parecía que iba a hundir el barco. En todo ese proceso, Dios fue bueno. Dios ha sido bueno por muchas razones, pero enumeremos algunas de ellas. Rápidamente vamos a ver 5 razones por las cuales podemos decir que Dios ha sido bueno con esta congregación. La primera de ellas: Dios ha sido bueno porque ha sostenido su obra en medio de los tiempos. Dios ha sostenido la obra que es de Él en medio de los tiempos. Mateo 16, 18. Búsquelo. Jesús le está hablando al apóstol Pedro y le dice en ese verso 18 de San Mateo 16: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo le hace una afirmación a Pedro y le dice: yo edificaré mi iglesia. Y Jesús lo dijo de manera contundente: mi iglesia, porque es la iglesia de Dios, no es la iglesia de un hombre. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso significa que puede venir cualquier ataque del diablo, cualquier pandemia, cualquier crisis, cualquier situación difícil en la sociedad, cualquier cosa que trastorne el mundo, pero la iglesia de Cristo va a estar firme, porque Él dijo que Él la iba a sostener. Él está respaldando su obra, Él defiende su iglesia y Él está edificando el cuerpo de Cristo. Y esto es importante, que nunca nos olvidemos que es Él, para que nunca vayamos a endiosar, para que nunca vayamos a rendirle pleitesías a un pastor, a un líder o a cualquier ser humano. Es Cristo el que edifica, es Cristo el que forma, es Cristo el que trae crecimiento,
Es Él. Gloria a Dios por el que sembró hace 8 años. Gloria a Dios. Y siempre tenemos que bendecir a esa persona que puso la primera semilla y que sembró en esta iglesia. Gloria a Dios por los que continuamos sembrando. Gloria a Dios por los que van a seguir. Pero Pablo fue tan rotundo que dijo: ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. El que sembró en el orden de quererse acreditar méritos y querer saludar con sombrero ajeno, no es algo. El que continúa, en este caso, no somos algo. Y los que vengan después de Manuel no son algo. Es Dios que da el crecimiento. Y todavía sigue diciendo Pablo en ese mismo verso. En ese mismo verso dice: ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Uno es el que siembra, dice. Otro es el que riega, pero Jehová es el que da el crecimiento. Y ni uno ni otro son algo. Eso significa deshonrar. Nunca podemos deshonrar a los hombres de Dios. Nunca podemos dejar de agradecerle a una persona que puso un granito de arena, a un líder que hizo una labor, o a un pastor que hizo un trabajo. No podemos deshonrarlo. Siempre va a estar agradecido nuestro corazón por eso. Pero no es a los hombres que se le debe el crecimiento de la iglesia. Es Cristo el que edifica. Es Dios el que trae el crecimiento. En segundo lugar, Dios ha sido bueno porque su presencia nos ha acompañado en toda circunstancia. No solamente Dios se ha cuidado de guardar la iglesia, sino que Dios también ha decidido acompañarle a usted y acompañarme a mí en toda circunstancia. ¿Qué circunstancias no se han vivido en 8 años? ¿Qué circunstancias? Muchas circunstancias. El fallecimiento de un familiar, un accidente grave, una situación que no esperábamos, un conflicto en la familia, una situación matrimonial, una enfermedad de uno de nuestros hijos. ¿Cuántas cosas no hemos vivido en 8 años? Ustedes las han vivido. Muchos de ustedes han vivido situaciones muy difíciles en estos 8 años. Yo las he vivido. Pero Dios ha decidido acompañarnos en toda circunstancia que hemos vivido. Y eso significa que Él es bueno. En el libro de Deuteronomio capítulo 31, 8. Busque ese quinto libro de la Biblia, Deuteronomio 31, 8. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Es una promesa. Es una promesa que ocurra cualquier situación en el futuro. Dios ha decidido, dice aquí, ir con nosotros. Nos acompañó en estos 8 años y Dios está listo para acompañarnos en todos los años que vengan. Ha estado ahí a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros errores también. No es que porque Dios observó que nosotros somos limitados en algunas áreas, dijo: ya no lo voy a acompañar. No es que al ver que cometimos errores en algún momento de estos 8 años, Él dijo: ya no voy a acompañarles. No es así. Nos ha acompañado en medio de nuestras infidelidades también. Aunque en algún momento, en alguna área, en alguna etapa hayamos sido infieles, Él decidió continuar siendo fiel con nosotros. Por eso es que Dios es bueno, porque Él nunca deja de ser. Nosotros sí dejamos de ser,
pero Dios nunca deja de ser. Ha estado con nosotros de manera total e incondicional. Sin ninguna condición. Nosotros ponemos condiciones. Los seres humanos ponemos condiciones. Dios no pone ninguna condición para acompañarnos. Así, tal y como somos, Él se arriesga y decide acompañarme sin ponerme condiciones. Él no me dice, quiero que sepas que te voy a acompañar, pero tienes que cambiar esto. No. Nosotros es que lo hacemos. En tercer lugar, Dios es bueno porque ha guardado nuestra vida a pesar de las pruebas. Dios ha guardado nuestra vida. En el Salmo 34, 17. Ahí por en medio de su Biblia. Si su Biblia está en físico. 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Él nos ha librado. Él nos ha librado, aún, amados hermanos, Él nos ha librado de la sombra de muerte. Tal vez no todos, pero algunos en estos 8 años corrieron el riesgo de morir. Algunos. Pero Dios guardó nuestra vida a pesar de cualquier prueba que estuviéramos pasando. Su favor nos tiene con vida. Yo así digo, el favor de Dios me tiene con vida. Nada hubiese costado que me hubiese contagiado del virus, me hubiesen hospitalizado y que hubiese muerto. Pero Dios no quiso. Dios no lo permitió hasta el día de hoy. Así que yo digo, su favor me tiene con vida. Y el favor de Dios le tiene con vida a usted. Aún en las dificultades nos ha cuidado. En nuestros apuros nos ha socorrido también. Él es bueno. En cuarto lugar, Dios es bueno porque su justicia ha estado con nuestras familias. Mire cómo es Dios de integral. Mire cómo es Dios de sistemático. Que Dios no solamente piensa en guardar la iglesia, que es su iglesia. Dios no lo piensa en guardar nuestra vida, que somos valiosos para Él. Dios también piensa en nuestra familia, que son importantes para Él también. Así es Dios. Dios no es un Dios personal, Dios siempre es un Dios de familia. Y Dios vela por usted y Dios vela por su familia. Dios bendice la vida suya y Dios bendice su familia. Dios le acompaña a usted en sus problemáticas, en sus conflictos, en sus situaciones difíciles, pero también Dios se encarga de acompañar a su familia allá donde está. En el Salmo 103, ahí mismo en ese Salmo, en el libro de Salmos, solamente que no en el 34, sino en el 103, verso 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Ya no es solo sobre usted y sobre mí, ya es sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. El brazo de Dios se extiende para cuidar, para bendecir a nuestra familia. Dios se ha encargado de cuidarles. Aunque usted está aquí y algunos familiares suyos no están aquí, quizás no están en este país, pero Dios se encarga día a día y noche a noche de cuidar a los suyos. Por una razón, porque usted no es Dios.
usted no es Dios. No significa que para que sus padres, sus hermanos, sus tías, su familia estén bien, usted tiene que estar ahí con ellos. No, porque usted no es Dios. Es Dios el que se encarga de guardarles, de cuidarles. Él ha sostenido a los nuestros. Aunque quizás en ese país donde están sus familiares haya sido bien difícil lo de la pandemia, pero en medio de eso, Dios se encarga de sostener a los nuestros. Su provisión ha sido derramada sobre los suyos. Su bendición ha alcanzado nuestra familia. Y en último lugar, Dios ha sido bueno porque en su fidelidad nos ha dado la oportunidad de servirle. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Solamente que yo se lo quiero leer con la Biblia de versión internacional. La versión internacional dice de esta manera, este verso 58. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firme e inconmovible, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Mantengámonos, dice, firmes e inconmovibles, o sea, que nada nos mueva de donde estamos. Y que estemos progresando, avanzando, creciendo siempre en la obra del Señor, entendiendo que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Dios nos ha dado el privilegio más grande que hay en esta tierra. El privilegio más grande que hay en la tierra es servirle a Dios. Yo siempre he dicho, el único trabajo, la única labor que va a ser recompensada en el cielo será la que usted haga por la obra del Señor. En el cielo no se va a reconocer el trabajo que hizo un abogado. En el cielo no se va a reconocer el trabajo que hizo un médico. En el cielo no se va a reconocer el trabajo que hizo una maestra, el trabajo que hizo un ingeniero, el trabajo que hizo un pintor, el trabajo que hizo un economista, el trabajo que hizo cualquier profesional o cualquier jornalero. Eso no se va a reconocer, no se va a premiar en el cielo. La Escritura dice que hay una corona que en el cielo se le va a poner a aquellos que sirvieron a Dios. Es el único trabajo que en el cielo va a tener esa honra de ser premiado. Así que Dios nos ha dado el privilegio más grande en la tierra, que es servirle a Él. Nos ha hecho el llamado más excelso. No hay llamado más excelso en la tierra que el que Dios hace con una persona cuando le llama para servirle. Nos ha permitido participar del trabajo más honroso que hay. Al servirle a Dios, usted y yo estamos desarrollando el trabajo más honroso que puede existir en esta tierra. Y Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno con usted. Nunca se me cruzó por la cabeza, cuando yo empezaba a estudiar mis primeros años en la universidad, nunca se me cruzó por la cabeza que yo iba a ser un cristiano. Mucho peor pensar que Dios me iba a llamar a servirle como líder. No digamos pensar que iba a ser pastor de una iglesia. Nunca estuvo eso en mis sueños. Yo tenía otros sueños. Yo tenía otras visiones. Pero Él me encontró y Él me cambió todo. Y eso es algo que nunca me voy a arrepentir. Ha sido la decisión más bella que he tomado en toda mi vida.
dejar todo lo mío para agarrar lo de Dios. Y ser llamado a servirle a Dios ha sido el llamado más inmerecedor que usted y yo hemos tenido. Por eso es que Dios ha sido bueno. Porque confió en usted. Dios confió en mí. Y nos llamó para servirle.